Bien, como les comentaba, estamos con entrevista a esta hora de la noche durante esta jornada y tras varias negociaciones, la creación también de un consejo del Ministerio de la Ciencia y Tecnología, finalmente el gobierno anunció durante esta jornada que se va a crear este ministerio, al menos está el anuncio, está la intención y la idea sería, desde el gobierno dicen, tenerlo preparado ya para fines de este semestre y luego implementado ya para el año 2017. Vamos a comenzar a conversar en extenso respecto a todo lo que implica la creación de este nuevo ministerio, por qué se está creando ahora. Estamos con Andrés Kuf. Andrés, muy buenas noches y bienvenido. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche en Canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes, Felipe, por la invitación y encantado de estar nuevamente en el canal. Bien, Andrés, comenzar a preguntarte qué hay de diferente en este anuncio en relación a otros anuncios que ya se han hecho anteriormente respecto a esta posibilidad de que exista un Ministerio de la Ciencia y Tecnología. Han habido algunas intenciones anteriores, se ha dicho desde el gobierno que se podría comenzar a trabajar, ahora se dice que se anuncia, pero pareciera ser un poco más de lo mismo. ¿Cuál es la impresión tuya respecto a eso? Mira, yo creo que no es más de lo mismo. Mi impresión es que estas son excelentes noticias para el país. Creo que es el producto de un trabajo bastante extenso, bastante en profundidad, de una comisión presidencial para ciencia del desarrollo, que se creó a principios del año 2015, que sesionó todo el primer semestre y que culminó con un informe bastante detallado sobre propuestas para cómo Chile puede utilizar la ciencia y tecnología para alcanzar el desarrollo. Con respecto a lo que tú decías anteriormente, es cierto que se han hecho intentos anteriores. El gobierno de Sebastián Piñera, de hecho, envió un proyecto de ley para la creación de un ministerio. Pero mi sensación es que esto es el despertar de una conciencia ciudadana, de una conciencia nacional, que poco a poco ha ido impulsando estas iniciativas que van tomando cuerpo. Cada trabajo de comisión, de grupo, ha ido siendo parte de un cuerpo que se construye lentamente y creo que en ese camino esta comisión y los anuncios de hoy día son un excelente próximo paso para lo que tenemos que hacer como país. ¿Cuál dirías tú que ha sido el factor fundamental que el gobierno ha tomado en consideración para decir ahora sí vamos con la creación de este ministerio? Al menos lo que decías tú, esta intención, este anuncio ya oficial del gobierno. ¿Hay algo que tenga que ver, por ejemplo, con la situación actual de la economía, que sea una necesidad, o fue la incubación de este deseo de que exista un ministerio por parte de la comunidad científica? ¿Cuál dirías que ha sido el factor principal que se ha tomado en cuenta? Mira, yo creo que son varios factores. El primero, como te dije, es el trabajo de esta comisión, que verdaderamente yo formé parte de la comisión. Y verdaderamente fue un trabajo serio de mucha gente, trabajando por bastante tiempo. Entonces es un trabajo que yo encuentro que es profundo, que abarca muchas miradas y por lo tanto yo creo que es un buen punto de partida para la discusión. Entonces yo creo que ese marco de referencia creo que fue bastante único, ¿sí? Por otro lado, creo que también la comunidad científica también respondió a esto, haciendo propio el trabajo de la comisión y haciendo lo posible para que esto no quedara solamente en un documento más, sino que avanzara hacia medidas concretas. Y en ese sentido yo rescato mucho toda la presión, el hecho de que se hayan vuelto muy vocales los científicos, que hayan sido respaldados también por jóvenes investigadores que también estuvieron muy presentes en los medios indicando que había alguna injusticia respecto a la forma como se contrataban los científicos jóvenes. Sí. Una respuesta muy, yo diría, acertada de la prensa y del sector político. Si tú a eso le sumas que además estamos entrando en un ciclo donde las materias primas parece que van a dejar de tener la importancia que tenían a nivel de nuestra economía, confluye, yo creo, todo esto hacia la propuesta para un desarrollo distinto de Chile en el futuro, que es lo que siempre se propuso en esta comisión, lo que siempre se ha buscado desde la comunidad científica. Ahora, obviamente se aplaude el anuncio, tú decías, se suma a esta iniciativa científica. Por primera vez los científicos el año pasado marcharon, salieron a reclamar por sus derechos, por lo que decías tú, los derechos laborales, de no estar boleteando, por ejemplo. Pero del anuncio al hecho hay mucho camino todavía. De aquí estaría implementado recién el próximo año, eventualmente.
Y Chile no está pasando por un buen momento económico, lo que hace que los presupuestos, por ejemplo, para este año ya sean ajustados, sobre todo también por el tema de la reforma educacional. Y también para el próximo año la situación tal vez no va a ser tan diferente, porque la situación del cobre se va a mantener más o menos parecida, va a seguir dando menos dinero a las arcas fiscales. Por lo tanto, hay muchas situaciones que hacen pensar que tal vez esta idea de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología sea una realidad para el próximo año tal vez no sea tan cercana, o que la cantidad de dinero que ingrese, que se utilice en el presupuesto para ciencia y tecnología sea tal vez parecido a lo que actualmente ingresa el CONICET, si no estoy equivocado, 0,35% del PIB. Así es. Entonces, ¿cuán real es este anuncio de que se cree un ministerio que tenga potestad por sí mismo y que además también tenga los dineros, los recursos necesarios como para poder trabajar con tranquilidad? Sí, mira, yo creo que es importante. Yo creo que primero yo creo que hay que reconocer primero que esta comisión presidencial y el acuerdo transversal es, de hecho, la creación del ministerio. No es la única respuesta a una institucionalidad. Pueden haber otras. Muchas personas adherimos a la idea de un ministerio, y en particular de un ministerio robusto, por varias razones. Primero, tú tienes que el Estado en Chile, en general, genera barreras. Y tú, con un ministerio, yo creo que logras romper esas barreras si convocas a los actores claves. ¿Sí? Eso por un lado. Lo segundo es que para formar un ministerio robusto, tú no puedes solamente dejarlo con ciencia y tecnología. Porque necesitas que de alguna manera esté vinculado a las necesidades del país. Y una manera de vincularlas de manera relativamente, diría yo, de una manera directa, es a través de la productividad. Por lo tanto, un ministerio robusto también debe incorporar una relación muy estrecha con el sector productivo. Y por eso que ciencia está muy bien, tecnología muy bien, pero tiene que haber también un componente importante de innovación. Y cuando tú empiezas a incorporar esos elementos más productivos, también te das cuenta por qué es necesario hacerlo ahora. En general, las explosiones, digamos, del desarrollo de empresas en base tecnológica, en general tienen que ver con crisis. En los países desarrollados muchas veces el desarrollo tecnológico tiene que ver con crisis profunda. Yo diría que la crisis en Chile no es tan profunda, pero ciertamente es un llamado de atención. Y en ese sentido es una buena respuesta. Es una buena respuesta a que en el futuro tenemos que hacer las cosas distintas. Pero para eso necesitas tener un ministerio robusto. Entonces no es suficiente tener un ministerio. Tenemos que tener un ministerio que sea fuerte. Y desde mi punto de vista, eso tiene que ser hecho con ciencia, con tecnología y con innovación, porque nos gustaría vincularlo con este sector productivo, de la diversificación de la matriz productiva, de empresas de base tecnológica, de innovación, ¿cierto? Eso es una cosa importante. Pero a pesar de eso, no solamente vincularlo con las necesidades productivas, sino que, y aquí yo creo que hay un punto fundamental del anuncio de hoy, es que esto da pie a que Chile le ponga verdaderamente atención a lo que está en el fondo del problema, que es cómo las personas utilizan su curiosidad para descubrir el universo en que vivimos y nuestra posición en él. Entonces, esa es la base, una cultura de descubrimiento, de indagación, y empezamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Empezamos a hablar no solamente del sector productivo, sino que cómo esto también se vincula con los sueños del país. Y eso creo que es una manera de verlo que deberíamos acostumbrarnos a utilizarla. Tenemos una base que tiene que ver con el descubrimiento y una capa adicional que es productiva. Claro, pero eso desde el punto de vista, digamos, del ideal, o sea, eso es lo ideal que nosotros deberíamos apuntar a generar, digamos, pero en la práctica lo que se necesita son lucas, en la práctica lo que se necesita es una institucionalidad fuerte, pero principalmente lo que se necesita son, lo que decía, el dinero para el próximo año tener este ministerio. Esa es la pregunta de fondo, o sea, es plausible, es concretable este anuncio. Yo creo que la presidenta fue cuidadosa, porque dijo, mira, vamos a generar este ministerio que lo que permite es una visión de largo plazo, es establecer una visión. Y aquí hay un cambio de paradigma. Hoy día la institucionalidad en Chile lo que hace es distribuir recursos. Tú cambias esto por políticas de Estado, políticas de largo plazo, además de la administración de los recursos.
Pero la presidenta ha sido cuidadosa porque ha dicho vamos a generar un ministerio ahora en este periodo para que en la próxima discusión presupuestaria, y estamos asumiendo que vamos a hacer las cosas bien y vamos a empezar a salir de esta crisis, y eso implica discusión presupuestaria de 2017. Pero son avances, eso es lo que yo creo que vale la pena rescatar hoy día. Son avances. No vamos a lograr un incremento sustancial de la investigación en Chile, del aporte financiero a la investigación en Chile, el 2016. Probablemente no lo vamos a lograr el 2017, pero con una institucionalidad que mire en largo plazo, ciertamente estamos en un mejor camino para que a partir de 2 o 3 años más sí podamos empezar a concretar esta mayor inversión que requiere el desarrollo. Oye, esta pregunta va a parecer de lugar común, pero este es el momento que se tiene que crear o otro momento mejor en que se pudo haber avanzado antes en esto, porque esto es una discusión que renace, y el otro día yo me acuerdo lo conversaba en vía pública con algunos economistas que vinieron acá a conversar con nosotros. Hablábamos acerca de la crisis de la economía, ¿cierto? Y cada vez que hay una crisis de la economía acá en Chile, renace de la nada la idea de generar mayor inversión en ciencia y tecnología para tener más innovación, para tener más productividad, y es un discurso que viene cada vez que hay una crisis económica en el país. Entonces ahora renace esto, y renace con bastante fuerza. Dices tú, hay un cambio de paradigma. Pero es un discurso que no siempre se instala y que lo hemos visto otras veces. Es cierto, mira, yo creo que yo te doy vuelta la pregunta, digamos. En tiempos de crisis no se puede invertir en ciencia porque no tenemos recursos. Ese ha sido el argumento. En tiempos de bonanza, ¿para qué invertir en ciencia si tenemos nuestros recursos naturales? Yo creo que nunca va a ser el momento ideal para hacer esto, y creo que es mejor que empecemos ahora. Y creo que en ese sentido, la presidenta y el Consejo de Innovación han dado señales claras. Es cierto que todavía tenemos que transitar por un camino largo para que esto se transforme en medidas concretas y tengamos el ministerio. Pero hoy día creo que hubo un anuncio muy claro, muy contundente, no solamente de la creación de un ministerio, sino que el fortalecimiento de la investigación, la atracción de investigadores jóvenes, la vinculación de la ciencia con la sociedad, el fortalecimiento de los centros de investigación. Entonces, yo creo que en conjunto la presidenta tomó verdaderamente las sugerencias de esta comisión presidencial y las hizo suyas, e hizo un anuncio hoy día que ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para que eso se transforme en algo concreto, y se transforme en algo concreto de la mejor manera posible. ¿Cómo planteas tú, cuál es tu visión de este ministerio, tomando en consideración que de esta forma los científicos sí van a tener una comunicación directa y van a tener que entrar en el ámbito político, algo que de lo que han estado bien alejados siempre prácticamente han estado bien alejados? Entonces ahora entran de lleno a mezclarse con la política, a mezclarse con las conversaciones de gobierno, los presupuestos, proyectos a largo plazo, los proyectos país. ¿Cómo se cuida la institucionalidad para que no sea un ministerio de gobierno y que sea de Estado? Mira, yo creo que desde el punto de vista de cómo nosotros tenemos que mirar la ciencia, yo he dicho en repetidas ocasiones que esto no es un ministerio para los científicos, este es un ministerio para el desarrollo del país. Y por lo tanto siempre hay que mirarlo en esa perspectiva, ¿sí? Con respecto a dímenos la última parte. Que si tiene que ser, ¿cómo cuidar la institucionalidad para que no sea de gobierno, si sea de Estado, con visión a largo plazo? Es que mira, es que este es un punto fundamental, porque es hora, creo yo, que la ciencia verdaderamente se incorpore al quehacer social. La ciencia no es algo que se haga separado de la sociedad. No es algo que hacen extraterrestre encerrado en un laboratorio. En mi laboratorio trabajan jóvenes de todo Chile que ingresan de múltiples carreras, que son de distintas regiones del país, y por lo tanto es algo que se hace dentro del quehacer social. Y tenemos una responsabilidad como científico y como país de incorporar la ciencia al quehacer social. Cuando tú haces eso, no tienes otra opción que también entrar en la arena política. Entonces, claramente, la ciencia y los científicos van a tener que empezar a participar del debate social, tal como lo hacen los economistas, tal como lo hacen los urbanistas. ¿Por qué los científicos no entramos en ese debate? Y yo creo que esto también es una buena señal, porque una de las medidas que menciona la presidenta también tiene que ver con vincular la ciencia
con otros sectores de la sociedad, con la educación, para que haya innovación en educación, innovación en la empresa, etcétera. Entonces, esto participa del quehacer social. Y eso es algo que tenemos que hacer los científicos, pero tenemos que hacer también como país. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cuáles deberían ser las prioridades? Tal vez cambiar el paradigma del pensamiento de los científicos, tal vez comenzar a trabajar fuertemente simplemente en la institucionalidad. ¿Cuál debería ser la prioridad, por ejemplo, para este trabajo? Yo creo que la prioridad ahora debe ser crear un ministerio que sea robusto. Eso es lo que tiene que ser la prioridad. Pero no puedes dejar de priorizar esto que el científico tiene que basarse en descubrir, en explorar. Y se explora como parte de la condición humana. Exploramos todos. Entonces, en ese sentido yo te digo, esto es verdaderamente un quehacer que debe constituirse en un quehacer país. Entonces, esto es bien importante porque esta creación del ministerio, esta participación de los científicos en la arena política, comienza a establecer un paradigma de validación donde el científico ya no solamente es validado en la academia. Un buen científico tiene que validarse socialmente. Eso es clave. Y eso va a ser clave en esta nueva mirada de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Oye, de aquí a que se desarrolle este ministerio pueden pasar un año, dos años, o más. Vamos a ver, o más. Vamos a ver cuánto pasa. En el intertanto tenemos un CONICYT que está desgastado, que no ha tenido una cabeza fija en los últimos 8 meses, 2 directores que han renunciado a su cargo justamente porque hay problemas con su remuneración, hay problemas internos de organización que están atrayendo, son problemas que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, no son de ahora, y no ha logrado establecerse. ¿Qué pasa con el CONICYT? ¿Qué debiera pasar con el CONICYT si es que se concreta la creación de ministerio? Y en el intertanto también, ¿qué hacemos con el CONICYT? Porque hay becas de por medio, hay investigación de por medio. Yo creo que tú no... A ver, yo soy de la visión de que lo que tenemos que hacer es proteger CONICYT. CONICYT es una agencia que ha estado financiando sostenidamente la investigación en Chile. En particular, este instrumento que se llama Fondesit ha apoyado la investigación en Chile desde el año 80 y algo, de manera sostenida, y eso ha creado una base de investigadores que hoy día son los que están, digamos, en un nivel a punto de dar un salto para competir internacionalmente. Entonces, CONICYT ha sido una institución tremendamente, diría yo, provechosa para el país. Ha sido muy, muy buena para el país. Y, por lo tanto, hay que cuidarla. Financia cerca del 90-95% de la investigación en Chile. Entonces, es nuestra agencia que hoy financia la investigación. Y hay que cuidarla y hay que mejorar su orgánica interna. Todos sabemos que hoy día CONICYT tiene algunos problemas, pero una mirada hacia un ministerio hay que hacerla ciertamente pensando en que tiene que haber una transición. Y esa transición no puede ser quemar las instituciones que tenemos actualmente, sino que cuidarlas, fortalecerlas para que sean la base del próximo ministerio. Pero con la creación del ministerio, ¿debiera desaparecer CONICYT o no? Yo no sé cuál va a ser la discusión o la solución técnica que se le da a esto, ni cuáles van a ser las subsecretarías ni las agencias. Lo que sí te puedo decir es que tenemos que cuidar esta institución que es la que hoy día provee, digamos, los fondos para la investigación en Chile. Oye, ¿esta creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde la comunidad científica era lo que se estaba esperando o hay algo más que todavía quedaría en el tintero, al menos pensando en la crisis actual desde el punto de vista de las remuneraciones, de la investigación, de la fuga de científicos? Mira, el Ministerio tiene que, o el Ministerio o la nueva institucionalidad que genere en base a este Ministerio tiene que ser capaz de solucionar este problema y de proveer una visión de largo plazo desde que los investigadores acceden a esta carrera a través de becas, hasta que ganan sus proyectos, hasta que se asocian en grandes centros, hasta que esos centros comienzan a participar, no solamente en la investigación, sino que también en el sector productivo. Y por lo tanto hay toda una cadena que hay que ahora establecer muy claramente y de manera integrada cómo se va a generar y a cuidar, ¿sí? Entonces, yo creo que el ministerio tiene que ser parte de esa solución, ¿sí? Ahora, si tú me preguntas si era lo que esperábamos, el trabajo de la Comisión Presidencial estableció al menos 2 modelos de ministerio como posibles. Uno
que era un ministerio de ciencia y tecnología y otro de ciencia, tecnología e innovación. Yo creo que lo que hay que ver ahora es técnicamente cómo se conforma este ministerio para que tenga estas capacidades de descubrimiento y acercamiento al sector productivo. Si lo dejamos solamente en el descubrimiento de la tecnología, en ciencia y tecnología, mi impresión es que puede ser un ministerio relativamente débil. Por lo tanto, hay que incorporar algunos elementos de vinculación con el sector productivo para que se robustezca este ministerio. Andrés, mira, nos llega una pregunta a través de redes sociales de Rodrigo Vargas en particular. Nos dice, y de hecho es un tema que en algún momento había aparecido también en la discusión pública, acerca de un posible royalty para la inversión en financiamiento de ciencia y tecnología. ¿Se conversó acerca de eso en el Consejo, en la Comisión? No conversamos sobre el financiamiento. Hoy día la ciencia se financia desde múltiples fondos que tiene el país y yo creo que eso de nuevo va a ser resorte técnico del nuevo ministerio y la gente que está a cargo. Fíjate que esto va a estar a cargo del Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Hacienda. Entonces eso yo creo que son temas que le va a competir directamente a Hacienda. Perfecto. Entonces, Andrés Kuf, científico y director del Instituto Milenio de Neurociencias, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muchas gracias. Vamos a una pausa en Canal 24 Horas y volvemos en unos minutos más con Medianoche, así que no se vaya.